Esta carta, según muchos de los escritores que coinciden, fue escrita, la mayoría dice que en el año 67 después de Cristo, algunos dicen finales del 66, no sabemos exactamente cuándo, pero más o menos fue por esa época. Época en la que Nerón, ¿sí? De gran imperio que tenía allí en Roma, cometía una gran persecución, y especialmente contra los cristianos, contra aquellos que él veía como adversarios o que le podían llegar a generar problemas en su imperio, ¿sí? Para tener un poquito, vamos a bajar un poquito más de nivel de detalle. Pablo había sido liberado de su primer encarcelamiento romano, y después de esto, por un periodo breve de tiempo, había escrito la primera carta a Timoteo, y había escrito a Tito, también su fiel siervo. Cuando habla de esto, cuando Pablo está en esta situación, es por segunda vez encarcelado. Y ahí es donde entramos en el contexto de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo está encarcelado. A diferencia de la primera vez que estuvo encarcelado, en la que, según nos relata Lucas, ahí en Hechos 28, del versículo 15 en adelante, lo pueden leer después, en el final de Hechos, se relata que Pablo estuvo preso y que se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Esto indicaba que Pablo estaba en una situación, estaba preso, pero en una situación casi de privilegio. Tenía casi libertad, podemos decir, quizás no podía salir a la calle, pero tenía una custodia permanente y él podía estar en un lugar, entre comillas, cómodo, y que tenía mucha interacción con personas. De hecho, si vemos ahí en el libro de Hechos, en el final y en varios pasajes más, vemos que le visitaban muchas personas. Ahora, esta segunda situación es totalmente diferente a la primera. Pablo es llevado preso, y la situación no era para nada fácil y era bastante hostil. Estaba, por lo que dicen algunos escritores, en una celda que se llama una celda subterránea, una celda romana subterránea. Algunos dicen que este tipo de celdas tenían solo un agujero arriba que le entraba en alguna parte del día algo de luz y algo de aire. Es decir, estaba totalmente aislado de la civilización, de las personas, e inclusive en situación bastante bastante inhumana. Por lo que podemos leer, estaba también que de una forma muy precaria y que bastante poco beneficio recibía como preso, a pesar de que su cargo de ser preso era por el nombre del Evangelio, por anunciar el Evangelio, por el nombre de Cristo. Esta cárcel, algunos historiadores del primer siglo la atribuyen en un lugar ahí en Roma, cerca de Roma, que se llama la Mamertina, pero lo que nos llama la atención es que esa cárcel no era para demasiadas personas, sí para malhechores y hasta malhechores peligrosos. Y fíjense la paradoja, ¿no? Pablo considerado un malhechor peligroso por anunciar el Evangelio, por llevar las buenas nuevas de salvación. Por lo que Pablo mismo escribe, deja escrito allí en la carta, encontramos que era una prisión, seguramente, sin duda de haber sido una prisión fría. Pablo le encarga a Timoteo que cuando le visite le traiga el capote que había dejado en Troas. Seguramente también no solo estaba como un malhechor, sino que probablemente esas cárceles tenían grilletes y tenían cadenas, y lo más probable es que Pablo también allí adentro haya estado entre cadenas, por lo cual no estaba libre ni siquiera para moverse dentro de donde estaba, de la celda donde estaba. Ahí en 2 Timoteo 4:6 nos habla de la forma que lo trataban como un malhechor. Sin duda abandonado por los que estaban cerca, ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículos 15, se nos habla de que se había sido abandonado por
los que estaban en Asia, había sido desamparado por Demas, en el capítulo 4, versículos 9 al 11, y que en 2 Timoteo también 4:16 habla que en mi defensa dice, ninguno estuvo conmigo. Pablo había estado con frío, había estado siendo tratado como un malhechor, y ninguno había estado al lado de él, siendo él de tanta bendición para tantos y para tanto pueblo. Y esto nos habla a veces de que el servicio mismo, es decir, muchas veces es así, y no tomamos dimensión de lo que se sufre, y estamos en un lugar cómodo, quiero decirlo acá en la iglesia, de lo que se sufre por expresar el Evangelio, llevar el Evangelio en lugares donde no se puede hablar del Evangelio. Hago un pequeño, cortito paréntesis. Ayer tuve la gran posibilidad de escuchar a una persona que está en un ministerio, podría decir muy hermoso, pero si lo escuchamos no es hermoso. Es decir, se llama La Voz de los Mártires y está en un lugar donde el Evangelio no se puede predicar. Turquía, Pakistán, Irán, Corea del Norte, lugares donde el solo nombrar a Jesucristo es cuestión de que alguien te denuncie y te lleven preso. Y un testimonio que me contaba él era que la persona, cuando se convierte, se le tiene que explicar que tome dimensión que su vida va a cambiar. Y nosotros cuando muchas veces de acá arriba predicamos el Evangelio y contamos tu vida va a cambiar y vas a tener una vida diferente, y sí, sin duda, Dios cambia la vida, cambia la persona, cambia el interior de la persona. Para ellos significa el cambio de la persona, no solamente el interior, sino que el exterior significa que lo echen de su casa, que pierda su trabajo y que las únicas tareas que puedan recibir son tareas de servidumbre. Pero su gran anhelo es poder servir a Cristo. Y es asombroso como personas hoy día están pasando por esa situación. Y esto que le estoy linkeando, lo llevamos a Pablo. Y Pablo, un gran siervo de Dios, un hombre recontra reconocido, que nada le faltaba antes de conocer a Cristo, por el nombre de Cristo, fue llevado y terminó sus días en un lugar como si fuese un malhechor, dejando toda su vida, entregándolo todo por el nombre y por amor a Cristo. La presentación de la carta, quiero que podamos llegar ahí. Es una presentación bastante común, bastante frecuente, pero antes de escribir esa carta y de estar preso, podemos ver el motivo de por qué Pablo fue llevado preso así. Es decir, no es que fue llevado, lo encontraron robando, fue por causa de Cristo. No es que lo llevaron, sin querer mató a alguien. No, lo llevaron por anunciar el Evangelio. Pablo, una vez que fue liberado, fíjense esto, ¿no? Es liberado en su primera prisión, en la cual le había pasado bastante bien, podemos decir, y lo que hizo primero fue a llevar otra vez el Evangelio. Según los historiadores, dice que viajó a Creta y allí dejó a Tito. Fíjense lo que fue haciendo, fue dejando, sabiendo que probablemente su vida iba a ser otra vez terminada, su vida iba a ser otra vez aprisionada. Fue a Creta, dejó a Tito, luego fue a Éfeso, dejó a Timoteo, luego fue a Colosas y fue a ver a Filemón para confirmar ciertos temas. Luego fue a la región de Macedonia, donde recorrió muchas ciudades anunciando el Evangelio y reconfirmando muchas de las iglesias que él ya había visto y de hermanos que conocía. Luego de estar en esa región, fue por varias ciudades más, y luego de esto, había sido preso por causa de anunciar el Evangelio, salió de la cárcel y fue y siguió anunciando el Evangelio, y luego es probable que haya cumplido el propósito que tenía, que era llegar hasta España. Algunos historiadores, uno que se llama Clemente de Roma, tiene asentado en un libro de historia de Pablo que llegó al extremo oeste, ¿sí? del continente donde estaban. Pablo
fue por todos lados, y si recorremos todas las regiones que nombramos recién, desde Creta, Colosas, Éfeso y muchas, Macedonia y muchas más, volvió a recorrer gran parte del lugar donde el gran mundo conocido, para llevar el Evangelio nuevamente. Por causa del Evangelio había sido preso y no cabía la duda que sin haber cambiado la situación política, sin haber cambiado la situación por la que estaba pasando, iba a ser llevado nuevamente. Y Pablo no importó, no rehusó a anunciar el Evangelio. Según lo que se nos dice en algunos historiadores también, luego de llegar a la región más al oeste, volvió a verlo a Timoteo, volvió a pasar a ver a Timoteo, volvió a pasar a ver a Tito, y no se conocen bien las circunstancias, pero evidentemente en alguno de esos encuentros, en alguno de esos lugares donde él anunciaba el Evangelio, fue apresado nuevamente, pero ya no con el beneficio de estar en una casa, sino de estar en una oscura celda con cadenas, padeciendo por el nombre de Cristo. Pablo era consciente de que su fin estaba cerca. Cuando vemos esta carta, cuando leemos a lo largo de toda la carta, vemos que Pablo era totalmente consciente de lo que le iba a pasar, que ya no era algo que había una posibilidad de ser libre, sino que lo más probable que era lo que le venía a la muerte. Dice en Timoteo, 2 Timoteo 2.2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, 1 Timoteo, testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por ello, vemos que él se ocupó de que todo quedara arreglado, todo quedara en orden, porque su fin estaba cercano. El fin era próximo y él sabía que era así. Se tenía que asegurar de que hombres como Timoteo, como Tito y otros más, sean fieles en llevar la palabra, sean fieles. Y si vemos en particular esta carta, en el capítulo 1, versículo 13, vemos que le dice a Timoteo que retenga la sana doctrina. En el 2, del 15 al 18, habla que evite los errores. Le está diciendo, tenés que comportarte de esta forma, evitá eso que te puede llegar a desviar del Evangelio. Le dice que acepte, fíjense esto, que acepte la persecución por el Evangelio. En el capítulo 2, versículos 3 y 4, 3, 10 al 12. En todo momento le está mostrando lo que él ya había vivido para que entienda que eso le iba a venir y solo por el nombre de Cristo. Le dice que ponga su confianza en la Escritura y en la predicación de la palabra, allí en el capítulo 3, versículo 15 en adelante, mostrándole que a pesar de la persecución y a pesar del dolor físico que podía llegar a tener por causa del Evangelio, no deje de perseverar en la palabra, no deje de anunciar y de predicar la palabra. A veces es difícil transmitir una idea así, ¿no? Contarle a alguien que por causa del Evangelio somos vituperados, que por causa del Evangelio padecemos, y aún decirles, bueno, es necesario que pase esto. Ahora, fíjense que Pablo a quién le está escribiendo. Le está escribiendo, y si le vemos, ahora lo vamos a leer, le está escribiendo a su hijo en la fe espiritual, Timoteo. No sé si nosotros estaríamos dispuestos a decirle a nuestros hijos que sigan un camino, sigan una vocación, sigan algo, sabiendo que es algo que nosotros, por lo cual nosotros padecemos. Tenemos que realmente estar muy seguros de que por la causa por la cual padecemos es real y tiene el valor significativo para que ellos la puedan continuar y seguir. Vamos a ir ahora sí al pasaje de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y aunque parece una pequeña introducción, es una introducción,
Pablo le dice muchas cosas acerca en esta introducción. En primer lugar, si vemos el concepto en general, vemos que Pablo le está hablando de una forma formal, de acuerdo a lo que era la época. La mayoría de las cartas están escritas con esta forma: alguien que se presenta, da su nombre y nombra al destinatario a quien le está escribiendo. Pero más allá de eso, que es Pablo a Timoteo, en ese formato, y seguido de eso un saludo, lo que vemos es que es una estructura que es bastante común, que es bastante formal, y que evidentemente Pablo sabía que esa carta no solamente iba a ser leída por Timoteo. Sin duda el Espíritu Santo lo guió a esto para que esta carta trascienda y componga el canon bíblico y que sea de tanta bendición a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Pablo se presenta, y fíjense qué manera de presentarse. Es la misma manera que se utiliza en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2, y también en Tito, en el capítulo 1, versículo 4. Una manera muy similar, nombrándolo de la misma forma, ¿sí? Casi con las mismas palabras. Dice Pablo que en cuanto a sí mismo se refiere como un apóstol. Y esto lo nombra Pablo de la manera de poder mostrar la autoridad que tenía. Timoteo sabía quién era Pablo. Tenía claramente conciencia de quién era Pablo. Y sin duda sabía perfectamente quién le estaba hablando. Aún así, aún en la intimidad espiritual que tenían, igualmente Pablo pone el nombre de Dios mostrando la autoridad que Dios le había dado a él para poder escribir estas líneas, esta carta. Sin duda, había la necesidad de poder llevar el Evangelio, y la carta esta tenía que trascender, y Pablo tenía que mostrar que no era una carta afectuosa hacia alguien que quería mucho, sino que era algo guiado por Dios. Y por eso utiliza esa autoridad que le había sido dada, no que había ganado, no que había heredado, no que había tomado de prestado siquiera, o se había autonombrado, sino que era la autoridad que Dios le había dado. Y con esa misma autoridad escribe esta carta y le escribe a su cercano hijo Timoteo. Este apostolado era por voluntad de Dios. No es que Dios le había dado, dicho de forma caprichosa, sino porque había un cometido, había un fin. Y Pablo estaba llegando justamente después de toda una vida de llevar el Evangelio mostrando ese fin, de que el Evangelio había sido anunciado por él, que había cumplido esa voluntad de Dios y que tenía la autoridad, no por él, sino que Dios se la había dado. Este llamado que Pablo había tenido a hacer la voluntad de Dios, fíjense que estaba hecho en la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es reconocer que no solamente le había sido la autoridad, sino que esa promesa de vida es para quienes reconocen que estaban muertos. Y Pablo era un hombre que conocía mucho la Biblia antes de conocer a Cristo, pero Pablo se reconoció como muerto para poder acercarse a Dios, reconocerse como hombre que fallaba delante de Dios, para poder entender ese evangelio de vida y para poder asemejarse a esa muerte, pero también tener esa vida y esperanza eterna. Sin duda, como alguien escribió una vez, por fe en creer en el mensaje del Evangelio, seremos unidos a Cristo y hallaremos en Él la vida eterna. La fe es la que le llevó a Pablo a mostrarle también a Timoteo esa misma fe,
de que no era su conocimiento previo, no era su capacidad de hacer obras, no era su celo religioso, sino que era la fe en reconocer a Jesucristo como Salvador. Y a partir de eso fue que cambió realmente su vida. Ahora, fíjense que no solo Pablo se presenta, sino que en el versículo 2 lo llama y le expresa su deseo genuino de que Pablo recibiera esta carta. Y lo trata como un hijo. Y lo llama mi querido hijo Timoteo. Esta forma tan cercana, tan amorosa, y vuelvo, no solamente fue a Timoteo que se lo dijo en la primera carta, sino también Tito lo vemos expresado ahí en el versículo 4 del capítulo 1, era la forma de mostrarles que Dios les había dado gracia a ellos también. Que no solamente había él tenido gracia de tener dos consiervos o personas que fueron, entre comillas, sus pupilos, sino que habían sido aquellos que habían sido reconocidos como personas que servían realmente a Dios, que eran personas elegidas por Dios. Estos que fueron los únicos reconocidos, así de esta forma, fíjense, y ahí con esto vamos terminando, que Pablo le entrega lo mejor que él tenía. Le entrega gracia de Dios, no de él, misericordia y paz. Sin duda podemos ahondar un montón en estos tres conceptos, en la gracia, en la misericordia y en la paz de Dios. Una gracia que nadie puede dar sino solo Dios. Una misericordia que solo Dios tiene para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y una paz que no es la paz de este mundo, la paz que el hombre puede dar, sino que la paz que el mismo Dios puede dar. Es la paz que el mismo Jesucristo vino a mostrar y vino a dar para que el hombre no tuviese una paz efímera o momentánea o que sea tan inestable, sino una paz verdadera, una paz que hace o que podemos hacer con Dios. Y nosotros hoy tenemos esa paz. Y Timoteo le entrega lo mejor Pablo le entrega lo mejor a Timoteo dándole estas tres cualidades que solo Dios puede dar, estas tres actitudes que solo Dios puede dar. Entrega lo mejor que tenía. A lo largo de los próximos jueves vamos a empezar a ver un montón de situaciones que Pablo en pocas palabras o en breves palabras dice tanto, pero que tanto nos muestran de esta paz, de esta misericordia y sin duda de esta gracia. Pablo llegaba al fin de sus días y estaba terminando y le estaba dando el legado a Timoteo. Sin duda, cuando vemos esto, vemos a un hombre de Dios que, guiado por Dios, da todo lo que tiene su vida, pero también la obra que comenzó no termina en él, sino que alguien la continúa. Pablo, a lo largo de la carta vemos varios ejemplos, y entre uno de esos ejemplos que Pablo le pone a Timoteo, no solo como siervo, como obrero, como aquel que tenía que servir, sino también, y algo muy especial, como soldado, sino también uno muy especial, que era como atleta. Y Pablo estaba dejando el testimonio a Timoteo para que continuara esa misma carrera. No otra carrera, sino la misma carrera. La carrera que solo le daba la gloria a Dios, que daba y mostraba el renunciamiento de nuestras vidas para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. Y Pablo estaba en esa situación, entregando el testimonio, dejando el legado para que la obra continuase. Y la obra sin duda continuó y a lo largo de muchos años vemos la iglesia creciendo y la iglesia que se formó y que sigue llevando a personas hasta el día que Jesucristo venga a buscarnos. Que podamos tener en claro que Dios a través de esta carta nos muestra y nos va a ir mostrando
la obra que Dios quiere hacer también en nosotros, en el renunciamiento, en una vida alejada de nosotros, permitiendo que solo Dios pueda tener una vida de relevancia, que la gloria sea para Él. Y Pablo estaba pensando en esto. Que Dios nos bendiga en esta noche y que pensemos, y sin duda los próximos jueves vamos a ser bendecidos entendiendo un poco más qué es este mensaje que Pablo extendió para que Timoteo pueda también continuar.